Bien, vamos a continuar con la explicación sobre las fórmulas químicas. Vamos a empezar con la fórmula empírica, que es considerada la expresión mínima de todo compuesto. Y para esto se aplican ejercicios en el que dice: se sabe experimentalmente que una muestra de 203 gramos de un compuesto orgánico está formado por 168 gramos de carbono, mientras que el resto es hidrógeno. Hallar la fórmula empírica. Lo primero que vamos a hacer es hacer una lista de los elementos que están implicados en el problema: carbono e hidrógeno, la masa de estos que se va a sacar de la tabla periódica: carbono pesa 12, hidrógeno 12, la masa en gramos que propone el problema: 168 y 35 gramos de cada uno, y con esto vamos a encontrar el número de moles, ¿no? Vamos a dividir la masa sugerida sobre el peso atómico: 168 gramos de carbono entre 12 es igual a 14. 35 gramos es la masa sugerida del hidrógeno sobre el peso atómico del hidrógeno, 1,35. Entre estos dos vamos a escoger el menor de ellos, obviamente es el 14. Y vamos a dividir 14 entre 14 igual a 1, 35 entre 14 es igual a 2,5. Entonces, como obtenemos un número decimal, vamos a buscar un número que multiplicado a este nos dé como resultado un número entero. Y ese es el número 2. Pero vamos a multiplicar el otro valor también. 2 por 1 es igual a 2. 2,5 entre 2 es igual a 5. Entonces, estos valores se convierten en los subíndices de cada elemento: carbono 2, hidrógeno 5. Esto es la fórmula empírica. Veamos la fórmula molecular. Es una fórmula real. Es con la que siempre trabajamos. Y dice: teniendo en cuenta el anterior problema, vamos a calcular la fórmula molecular sabiendo que el peso molecular del compuesto es de 58 gramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar el peso molecular del compuesto anterior, que es la fórmula empírica. Era carbono 2, hidrógeno 5. Entonces, el peso molecular de este compuesto es 29. Lo que vamos a hacer es dividir la masa molar sugerida del compuesto entre el peso molecular de la fórmula empírica. La masa que sugiere el problema es 58 y el peso molecular de la fórmula empírica es 29. Entonces 58 entre 29 es igual a 2. Este 2 va a multiplicar a cada subíndice de la fórmula empírica. 2 por 2, 4, 5 por 2, 10, teniendo una fórmula molecular. Pasamos y vamos a tener una fórmula global. Esta nos va a ayudar a describir lo que es un número de átomos que posee cada elemento en la molécula del compuesto. Tenemos a la fórmula semidesarrollada, que es más desarrollada que la global y va a indicar cómo están enlazados los radicales o los grupos funcionales que caracterizan a cada compuesto. La fórmula desarrollada nos va a especificar los enlaces entre carbono y otros elementos, así como los enlaces entre los grupos funcionales. La estructura de Lewis nos ayuda a representar los electrones compartidos mediante puntos azules, blancos, cruces, asteriscos y otros. La fórmula que propone Kekulé, que es la fórmula de estructura, se utiliza para reemplazar los enlaces por líneas. Es decir, por cada par de electrón enlazado vamos a representarlo por una línea. La fórmula de líneas o cuñas nos va a ayudar a representar por medio de líneas sólidas y segmentadas, así como también cuñas, los enlaces formados por los átomos de carbono. Las fórmulas topológicas o de esqueletos muestran mediante barras o líneas los enlaces entre carbono y carbono. Se supone que en cada extremo de barra hay un carbono saturado con un hidrógeno, por lo cual no se escribe ni el carbono ni los hidrógenos que se saturan. Pero en caso de existir otro grupo funcional, pues sí se debe especificar. Las fórmulas estereoquímicas son fórmulas que al representar un compuesto dan información sobre la posición de los átomos en el espacio. Este tipo de representación de las moléculas es muy importante para el estudio que afectan las posiciones, propiedades y actividades de dichas moléculas.
Vayamos a las proyecciones. La primera es la proyección de Newman. Esta va a representar bidimensionalmente conformaciones simples en un enlace carbono-carbono en una molécula orgánica del compuesto en estudio. Esto se va a lograr con ver una molécula a lo largo del eje que conforma el enlace carbono-carbono, mientras que ambos carbonos superpuestos se van a representar por un punto, el carbono de adelante, y por un círculo, el de atrás. Vemos en la imagen, ¿no? El carbono de adelante es un punto y el carbono de atrás será un círculo. Estas son las proyecciones de Newman. Vamos con las proyecciones de Cavalieri. En esta proyección, el ángulo entre los enlaces carbono-carbono se va a representar por una línea de 45 grados, con el carbono más cercano al observador como punto de referencia y mientras que el más alejado con el punto de arriba. Veamos las proyecciones de Haworth. Es un modo de representar la fórmula estructural de los monosacáridos de una manera tridimensional simple. En esta proyección, los átomos de carbono están representados por números, siendo el carbono 1 el carbono anómero. Por otra parte, los otros átomos de hidrógeno que saturan los carbonos se entienden como implícitos, es decir, se sobreentienden. La proyección de Fischer hace referencia a una proyección bidimensional en la que uno o más átomos de carbono están unidos a 4 sustituyentes diferentes. Con esta proyección se representan las dos posibles configuraciones en las que los átomos pueden existir, los cuales son imágenes espectaculares entre sí que no pueden superponer una con la otra en un espacio. Tenemos a las representaciones tetraédricas. Las primeras son las de esferas y clavijas, como podemos ver en la imagen. En este modelo molecular se muestra la posición tridimensional de los átomos y los enlaces que hay entre ellos. Los átomos son representados por esferas conectadas por las barras que representan los enlaces. Tenemos el modelo de las varillas. Este modelo es muy útil para representar y comprobar la isomería, puesto que permite centrarse en la estructura molecular. Por último, tenemos el modelo compacto de espacio lleno o de calote. Este modelo son representados por esferas cuyos radios y distancias entre sus centros son proporcionalmente a sus radios atómicos y distancias entre núcleos atómicos. Por último, vamos a ir viendo ya los prefijos según el número de carbonos. Tenemos hasta el 400. Vamos a ir estudiando poco a poco. Tenemos a los compuestos orgánicos que se clasifican en acíclicos y cíclicos. Dentro de los acíclicos tenemos a los alcanos, alquenos y alquinos. Vamos a ver que los alcanos son compuestos que tienen enlaces simples entre carbono y carbono, ¿no? Y tienen una terminación "-an". Los alquenos se caracterizan por tener un doble enlace en algún lugar de la cadena. Estos tienen la terminación "-eno", y los alquinos van a tener un triple enlace en algún lugar de la cadena teniendo una terminación "-ino". Los compuestos acíclicos son aquellos que presentan una cadena carbonada con un carbono de inicio y uno de fin, ¿sí? Los compuestos acíclicos que no son arborescentes son muy simples. En cambio, los arborescentes son más complejos, dado que tienen, acá no lo vemos, dado que pueden tener carbonos primarios, secundarios y hasta terciarios. En cambio, los compuestos orgánicos cíclicos son aquellos que forman cadenas cerradas entre carbono y carbono. Tenemos a los grupos funcionales que rigen lo que son la química orgánica, en el cual tenemos una característica principal para cada uno de los compuestos o de las familias que forman compuestos inorgánicos. Vamos a hablar sobre la isomería. Ya sabemos que iso viene de igual, meros significa parte, entonces partes iguales. Se refiere a la propiedad que presentan algunos compuestos, particularmente los orgánicos. Son isómeros aquellos que poseen misma composición en la que respecta al tipo de elementos y a su proporción. Por tanto, vamos a ver compuestos distintos. Tenemos isómeros estructurales, que son aquellos que tienen
igual proporción, pero con la diferencia de que los enlaces son diferentes, es decir, vamos a tener moléculas de estructuras diferentes. Tenemos a la isomería de cadena. Son aquellos que tienen la misma fórmula global, pero conforman distintos tipos de cadena. Tenemos a las isomerías de posición o función, dado que representan compuestos que teniendo la misma fórmula molecular e idéntica función, se diferencian en la posición que el grupo funcional corresponde a ocupar en una molécula. Tenemos la isomería de función, que presentan los compuestos con igual fórmula molecular pero diferente grupo funcional. Los estereoisómeros se dividen en geométricos y en enantiómetros. Los geométricos son aquellos que, para una fórmula estructural plana, permita la existencia de isómeros geométricos, es necesario que haya presencia de un doble enlace. Cuando dos átomos de carbono se van a unir a través de los dobles enlaces, no es posible hacer una rotación entre ellos debido a que este enlace va a ser muy rígido. Por lo tanto, tenemos que los sustituyentes de cada carbono del doble enlace van a ser diferentes o iguales a los sustituyentes del otro carbono. Se formando dos compuestos con propiedades diferentes que reciben el nombre de isómeros geométricos. Los enantiómetros son aquellos en los que dentro de la pareja de compuestos la molécula de uno de ellos es imagen especular de la molécula del otro y no se pueden superponer especialmente. Vamos a terminar con la importancia de los compuestos orgánicos. En el campo de la química orgánica, que abarca los hidrocarburos y sus derivados, es muy extenso debido a la enorme variedad de compuestos posibles. La importancia de esta rama nace evidentemente en el hecho de que todos los sistemas biológicos están constituidos por compuestos orgánicos. Por otra parte, la industria química se dedica a la producción de compuestos de esta clase, los cuales se han vuelto indispensables para una vida diaria. Asimismo, tenemos una importancia en los medicamentos, desde tiempos muy remotos hasta la actualidad. Una parte muy determinante de la investigación científica está con una visión orientada a mejorar la esperanza de vida de los seres humanos, así como las condiciones sanitarias del mismo. Por lo tanto, vamos a decir que los compuestos orgánicos en el área de la medicina pues, son muy importantes. Asimismo, en lo que es los fármacos van a actuar en el organismo molecular y es precisamente el acoplamiento entre la molécula del fármaco y del receptor biológico, es decir, el sitio de la célula o del microorganismo, donde aquel fármaco actúa el útil responsable de esta acción curativa. Y por último vamos a decir que la amplia gama de medicamentos formados por moléculas orgánicas, los científicos han determinado la estructura de la molécula orgánica estudiada en sus reacciones y desarrollan procedimientos para sintetizar compuestos orgánicos ya desde el siglo XXI. Se ha ido perfeccionando los materiales que se utilizan en la síntesis de dichas sustancias. Por lo tanto, se ve que ha aumentado el bienestar y ha favorecido la utilidad de casi todos los productos empleados hoy en día. Entonces vamos a decir que la química está encargada de estudiar el carbono y que sus compuestos y reacciones pues nos ayudan a aplicarlos productivamente en nuestra vida y en las diferentes industrias. Gracias por su atención.